Hoy vamos a aprender a conjugar el pasado simple en el afirmativo, negativo y el interrogativo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que el pasado simple o past simple tense tiene dos tipos de verbos. Los verbos regulares o regular verbs en inglés, que tienen como regla general agregar la terminación ed a la forma base del verbo. Tengo la lección que profundiza mucho más sobre otras reglas adicionales que tienen que aprender y se las dejaré al final de este video. También tenemos los irregular verbs o verbos irregulares que no tienen regla, por lo que hay que aprenderlos de forma individual, y también les dejaré esa lección al final de este capítulo. Ahora, tenemos que recordar que todos los verbos en pasado simple tienen una sola conjugación para todos los pronombres personales, con la excepción del verbo to be, y esa lección se las dejo abajo en la caja de descripciones. Con esto podemos continuar. Entonces veamos ejemplos con verbos regulares primero. Arranquemos con este. Lucía wants to stay home. Lucía quiere quedarse en casa. Si quiero convertir esta oración al pasado simple, pues la oración cambia a Lucía wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. Fíjense que para conjugar en pasado simple el verbo to want, querer, agregué una ed a la forma base. Esta es la regla general de los verbos regulares. Vamos con un segundo ejemplo. I wash the dishes every night. Yo lavo los platos todas las noches. En pasado simple esta oración me queda así. I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. Como en el primer ejemplo, vean que agregué una ed al final de la forma base del verbo wash. Vamos con los verbos irregulares ahora. Empecemos con esta oración. He drives to work every morning. Él conduce al trabajo todas las mañanas. Si quiero convertir esta oración al pasado simple, me queda así. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. Fíjense que aquí cambié la forma del verbo, no estoy usando la forma base, por lo que este es un verbo irregular, tiene una forma propia de conjugar. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. Vamos ahora con la siguiente oración. I write an email to my boss. Yo escribo un email a mi jefe. Si quiero convertir esta oración al pasado simple, me queda I wrote an email to my boss. Yo escribí un email a mi jefe. Como pueden ver, no hay una regla para verbos irregulares, por lo que hay que aprendérselos de forma individual. Y como ya les dije, les dejaré esa lección al final de este capítulo. Pero también tenemos que aprender a usar el negativo y el interrogativo. Así que comencemos entonces con el negativo. Y para convertir justamente al pasado simple al negativo, simplemente agregamos did not. Comencemos entonces con los pronombres personales o cualquier sujeto. Vamos a comenzar la oración de esa manera y continuaremos con el verbo auxiliar did más la palabra negativa not. Did not. Y luego terminaremos con el verbo que describe la acción en su forma base. Esa va a ser la estructura del negativo en pasado simple. Quiero que recuerden que did es simplemente el pasado simple del verbo to do. Veamos esto mejor con ejemplos. Arranquemos con este. Lucía wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. Esta es una oración en pasado simple en afirmativo. Si quiero convertirla al negativo, me queda así. Lucía did not want to stay home. Lucía no quería quedarse en casa. Fíjense que aquí agregué el auxiliar did
más la palabra negativa not y no conjugo el verbo que describe la acción, want, en este caso, querer. Queda en su forma base. Otra cosa que quiero que se den cuenta es que en español utilizamos no antes del verbo para convertir a la oración en negativa. En inglés se utiliza el auxiliar did y la palabra negativa not para convertir a una oración en negativa. Esa es una diferencia clave. Continuemos con el siguiente ejemplo. I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. En negativo me queda I did not wash the dishes every night. Yo no lavaba los platos todas las noches. Fíjense, al igual que en el primer ejemplo, tengo el auxiliar did más la palabra negativa not más el verbo lavar o wash en su forma base. Vamos con más ejemplos. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. En negativo me queda he did not drive to work every morning. Él no conducía al trabajo todas las mañanas. Vamos con esta. I wrote an email to my boss. Yo escribí un email a mi jefe. En negativo me queda I did not write an email to my boss. Yo no escribí un email a mi jefe. Fíjense, como en todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, para convertir este pasado simple al negativo, agrego el verbo auxiliar did, la palabra negativa not, y conjugo el verbo que describe la acción en su forma base, o en otras palabras no lo conjugo. Pasemos ahora a recordar que el inglés es un idioma que está lleno de contracciones, por lo que did not tiene una contracción propia, y la contracción es didn't. Didn't. Recuerden que en inglés se habla mucho con contracciones, así que pasemos a ver los ejemplos anteriores, pero en forma contraída. Arranquemos con la oración Lucía did not want to stay home. Lucía no quería quedarse en casa. Para contraer esta oración o la conjugación did not, me queda Lucía didn't want to stay home. Lucía no quería quedarse en casa. Veamos la segunda oración. I did not wash the dishes every night. Yo no lavaba los platos todas las noches. En su contracción me queda I didn't wash the dishes every night, que significa exactamente lo mismo que la primera oración. Continuemos ahora con He did not drive to work every morning. Él no conducía al trabajo todas las mañanas. La contracción es He didn't drive to work every morning, que significa exactamente lo mismo. Él no conducía al trabajo todas las mañanas. Sigamos ahora con I did not write an email to my boss. Yo no escribí un email a mi jefe. Y en su forma contraída me queda I didn't write an email to my boss. Yo no escribí un email a mi jefe. Ahora pasemos al interrogativo. Y pues en el interrogativo en pasado simple se ubica al verbo auxiliar did al principio de la pregunta. Entonces comenzamos, como dije, con el verbo auxiliar did, seguido del sujeto, en este caso representado por todos los pronombres personales, ya que recuerden, solo hay una conjugación del verbo to do en pasado simple, que es did, y se aplica a todos los pronombres personales, sin importar si sean singulares o plurales, y a todos los sujetos posibles también. Después de esto, el verbo auxiliar did y el sujeto, viene el verbo que pregunta sobre la acción escrito en su forma base y puedo cerrar la pregunta. Entonces ahora hagamos ejercicios con esto. Arranquemos con esta oración.
Lucía wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. Si quiero convertir esta oración al pasado simple, tengo que poner delante al verbo auxiliar did, seguido del sujeto y seguido del verbo que pregunta sobre la acción, conjugado en su forma base. Entonces la pregunta me queda: Did Lucía want to stay home? ¿Lucía quería quedarse en casa? Continuemos con esta oración. I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. La pregunta me queda de la siguiente forma. Did I wash the dishes every night? Yo lavaba los platos todas las noches. Fíjense que al igual que en la primera oración, tenemos el verbo auxiliar did que comienza la pregunta, que la abre, seguido del pronombre personal I, que en este caso es el sujeto, yo, y del verbo que describe la acción, lavar, wash, en su forma base. Y así puedo formular la pregunta. Sigamos reforzando con un par de ejemplos más. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. Para convertir esto al interrogativo, me queda la pregunta así. Did he drive to work every morning? ¿Él conducía al trabajo todas las mañanas? Sigamos con esta oración. I wrote an email to my boss. Yo escribí un email a mi jefe. Convirtiendo esto al interrogativo me queda Did I write an email to my boss? Fíjense, como siempre, en el interrogativo arranco la pregunta con el verbo did, que es el pasado simple del verbo to do, seguido del sujeto, en este caso I, yo, y seguido pues del verbo que describe la acción, write, escribir, sin conjugar o en su forma base. Con lo que hemos revisado hasta ahora en la lección, hemos aprendido a utilizar el afirmativo, el negativo y el interrogativo en el pasado simple. Pero recuerden que el pasado simple tiene verbos regulares e irregulares. Tenemos que aprender las reglas de los verbos regulares y a conjugar los verbos irregulares también, por lo que les dejo, como les dije al principio, las lecciones tanto de verbos regulares y de verbos irregulares aquí en pantalla para que completen su aprendizaje del pasado simple. Por lo pronto les agradezco mucho por haber asistido a esta lección. No olviden poner like en el video, suscribirse a mi canal y apretar la campanita para que no se olviden de las lecciones que seguiré subiendo. Por ahora, thank you and goodbye.